Es momento de ir a la Sagrada Escritura y le pido que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5, Mateo 5. Y volvemos a nuestro estudio tan rico del Evangelio de Mateo, donde nos encontramos en el capítulo 5. Y por si no lo recuerda, estamos en el sermón más grande que se ha predicado, y es el Sermón del Monte, dicho por el Señor Jesucristo desde alguna ladera o montaña en Galilea. Y hemos pasado bastante tiempo allí. Y hoy llegamos a Mateo capítulo 5 y nuestros textos estarán basados ahí en 38 hasta el 42. Pero antes de eso, quiero hacer un repaso rápido y ponerle en sintonía de lo que estamos hablando. El Sermón del Monte, en pocas palabras, es un sermón que Cristo articuló para hacerle ver a los religiosos que se quedaban cortos en su religión para ir al reino de Dios. Todo el Sermón del Monte está construido para que Cristo destruya su religiosidad, su pensamiento, destruya su idea de que su justicia de los religiosos era suficiente para entrar al reino de Dios. Todos ellos, los religiosos que estaban ahí presentes, aunque el versículo 1 dice que era dirigido especialmente a sus discípulos, sin duda hubo una multitud ahí incluyendo religiosos y la gente siguiendo a estos religiosos. Todo el Sermón del Monte es para predicar Jesucristo diciendo: tus religiones, tus obras no son suficientes para entrar al reino de Dios. Los religiosos del tiempo de Cristo habían, ya sabes, diseñado una religión, unas leyes que no eran las del Antiguo Testamento, sino habían pervertido las leyes del Antiguo Testamento para hacer unas reglas a la medida y que ellos pudieran cumplirlas y sentir que estaban bien con Dios. Esto era la religiosidad de escribas y fariseos. Torcían la ley de modo que podían cumplir a su manera, pero no con Dios, y se sentían justos. Mateo capítulo 19, ¿te acuerdas? Una vez más, el joven rico llega y le dice a Cristo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Sabes qué esperaba este hombre rico? ¿Sabes qué esperaba? Que el Señor le dijera: tú también eres bueno. Eso esperaba el joven rico. Pero no le contestó así Jesucristo. Le contestó: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ese era el sentir de los religiosos en tiempos de Cristo. Todo he obedecido. Yo soy justo. Yo soy bueno. Mi religión es suficiente. El reino de los cielos tiene mi nombre. Hay un asiento en el reino de Dios donde voy a sentarme yo. Eso es lo que pensaban los religiosos del tiempo de Jesús. Y por eso Cristo tiene que ocupar 3 capítulos para decirle a las personas de su tiempo: tu religión queda corta. Tus obras no te alcanzan. Tu justicia no es la suficiente. Mateo 5, versículo 20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes entrar en el reino de los cielos. Cristo está exaltando la justicia mayor. Cristo está humillando la justicia de los fariseos. Es por eso que este sermón del monte es tan opuesto al pensamiento de las personas del tiempo del Señor. Solo piénsalo. ¿Cómo inicia el sermón del monte? Primeros 12 versículos. Sí, dirás las bienaventuranzas, sí, pero bienaventurados ¿quiénes? Bienaventurados los pobres, los hambrientos, los sedientos, bienaventurados los humildes, los que lloran. Jesucristo está hablando completamente opuesto a lo que ellos pensaban. Para Jesucristo la justicia verdadera empieza con humildad, con hambre y sed de Cristo. Para Cristo la verdadera justicia empieza con llorosos, gente arrepentida que viene hambrienta del Señor y del perdón. Para Cristo la verdadera justicia empieza con un reconocimiento de que tú no puedes, no tienes, no sabes, no eres, no alcanzas, no llegas y no podrás ir al reino de los cielos. Pero ellos creían que sí. Por eso el sermón del monte, Jesucristo se ocupa para decir: tu religión, tu justicia no es suficiente. La justicia que Dios exige es más alta. El estándar de Dios es más elevado. La justicia de Dios es mucho más sublime. Tú has torcido la ley, pero la ley de Dios no ha cambiado, es la misma. Y por eso, como Jesucristo tiene que comparar con la ley, a partir del versículo 21 del capítulo 5, Jesucristo está tomando ejemplo tras ejemplo con el mismo patrón. ¿Te acuerdas? ¿Oísteis que fue dicho?
pero yo os digo. ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo os digo. Y esto ha pasado ya por 4 veces en lo que vamos de nuestro estudio. Y nos restan 2 y hoy veremos una más. Y la idea es la misma de Cristo. Ustedes han oído que les dicen esto los religiosos. Pero eso no es cierto. Yo te digo, y Cristo explica la verdadera ley, porque ellos habían torcido la ley, pervertido la ley para decir algo que la ley ya no decía. Ellos habían desviado todo esto y habían alterado la ley y estaban cumpliendo su propia ley, rompiendo la de Dios. Por eso Jesucristo ha dicho, primera parte del versículos 21 a 26, ustedes matan. ¿Te acuerdas? Si te enojas contra tu hermano, ya lo mataste. Si le dices racá, ya lo mataste. Si le dices necio, eres un homicida, eres digno de juicio, eres un pecador. Recuerda, la gente en ese tiempo no se sentía pecadora porque no mataba. Cristo dice si has matado, porque te has enojado contra tu hermano. Y el enojo es la raíz y el origen del homicidio. Y Cristo no ve solo el exterior, Cristo ve el corazón. Así que si Dios ve mi corazón y yo me he enojado, para Dios es igual que lo haya matado. Eres un homicida. Eres un homicida, es lo que Cristo está diciendo. En la segunda sección recordarás cuando Jesucristo habla del adulterio, ellos decían, yo no soy adúltero. Yo no soy adúltero, incluso no soy adúltero. ¿Recuerdas? Juan apedrea a adúlteros. Y ahí estaban los religiosos queriendo apedrear a la mujer encontrada en adulterio. Pero yo no soy adúltero, eso decían ellos. Y Cristo les dice, ¿has mirado a una mujer para codiciarla en tu corazón? Ya adulteraste con ella. Eres un homicida, eres un adúltero. Y luego Cristo, tan importante era esto que lo repasa en versículos 31 y 32 cuando habla del divorcio. Y dice que ¿sientes que porque ya diste tu papel de divorcio, tu certificado, estás bien con Dios? ¿Ves que porque llenas el requisito del papel y entregas ese certificado a tu esposa, por eso ya puedes divorciarte y estás bien con Dios porque crees que eso mandó Moisés en la ley? Pues no. Cristo dice, si tú te divorcias por cualquier causa, excepto fornicación, estás siendo un adúltero y estás produciendo 4 adúlteros, por cierto, ya lo estudiamos. Cristo está diciendo, eres un homicida. Cristo está diciendo, eres un adúltero 2 veces. Y cuando llegamos al versículo 33, Jesucristo toma ahora de los juramentos. Dice, tú eres un mentiroso, porque estás usando los juramentos para ocultar tus mentiras y engañar a las personas. Por eso tu hablar, dice Cristo, debe ser sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede, o del malo procede. Quiero que entiendas esto. Si tú le preguntabas a un judío del tiempo de Jesús, ¿matas? Ellos decían, no. Si le preguntabas, ¿adulteras? Ellos decían, no. Si le preguntabas, ¿mientes? Ellos decían, no. Y Cristo le está diciendo, ustedes han caído en todo eso. Ustedes han torcido la ley. Y hoy quiero llegar a los versículos 38 a 42, donde Jesucristo ahora les va a decir, no solo son homicidas, no solo son adúlteros, no solo se están divorciando por cualquier causa, no solo son mentirosos, escucha, son egoístas. Son egoístas. Y es lo que tenemos en los versículos 38 al 48. Pero está dividido en 2 secciones porque Jesús dio 2 mandatos ahí. Así que vamos a analizar el primero, versículos 38 a 42. Y si Dios quiere, la próxima semana analizaremos el otro mandato que tiene que ver también con el egoísmo. Versículo 38, déjeme dar lectura. Este es nuestro texto de esta mañana. Versículos 38 al 42 dice la Biblia. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Aquí tenemos la enseñanza de Cristo. Cristo está diciendo, tú has oído que te dicen ojo por ojo y diente por diente y has creído que por eso te puedes vengar y actuar egoístamente. Pero yo te vengo a decir, al que te golpea, ponle la otra mejilla. Al que te pide la túnica, dale la capa. Al que te pide que camines 1, ve 2 millas. Y al que te pida algo, dáselo sin reparar. Dale, humíllate. Reconoce. No te defiendas. No te vengues. Y en ese momento, cuando leemos estas palabras de Jesucristo, parecería que de inmediato podríamos gritar, ¿y dónde están mis derechos?
¿Y quién me va a defender a mí? ¿Y cómo que ponga la otra mejilla? ¿Cómo que caminar la segunda milla? ¿Y lo mío? ¿Y quién ve por mí? ¿Y quién me va a defender a mí? Y quizá hay algunos de ustedes que han pensado, no, yo, si me pegan, pego. Eso es lo que le he enseñado a mi hijo. Hijo, si te pegan en la escuela, pega. Si te patean, patea. Y quizá algunas personas están pensando de esta manera, incluso personas que se dicen conocer de Cristo, piensan que la Biblia nos da algún tipo de justificación para hacer justicia por nuestra propia mano. Quiero decirte de entrada que eso no es lo que está enseñando Jesús. De hecho, Jesús está enseñando todo lo opuesto. ¿Recuerdas en Salmo 10 que leímos? El salmista está sufriendo, lo están dañando, lo están persiguiendo. ¿Y qué hace el salmista? ¿Se venga? ¿Ataca? ¿Defiende sus derechos? No. Deja que Dios levante la mano para hacer venganza a su tiempo. Eso es un creyente. Quiero que sepas que detrás de estos versículos, el pecado que Cristo está condenando es el egoísmo. Mira, de esta manera. Estos versículos están condenando algo y están ordenando algo. Estos versículos están condenando el egoísmo y están ordenando el amor. ¿De acuerdo? Es lo que tienes ahí. Quiero que lo veas para que después, cuando lo desglosemos, tú puedas tener el hilo principal. Cristo está condenando el egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? El amor personal, el amor propio, el amor hacia mí mismo. Y Cristo está ordenando el amor al prójimo. Y quiero matar de inicio algún pensamiento que todavía podríamos tener y que lucha por vivir en nuestro corazón. Quiero recordarte que la Biblia jamás, escucha esto, nunca, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, ni por Pablo, ni por Cristo, ni por Moisés, ni por David, jamás la Biblia enseña a buscar el amor propio. Jamás. No hay un texto en la Biblia que te diga que te tengas que amar a ti mismo. No hay ningún versículo en la Biblia que te diga que respetarte a ti mismo. No hay ningún versículo en la Biblia que diga tienes que perdonar a ti mismo. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que tienes que tener tu autoestima elevada o que tienes que ir a la iglesia para que te eleven la autoestima allí. Jamás la Escritura habla de un amor propio hacia mí, dirigido hacia mí. Eso es el egoísmo. Tres cosas. El egoísmo es pensar en mí. El egoísmo es ver por mí y el egoísmo es sacrificarme por mí. Eso es todo. Piensas, ves y sacrificas por ti mismo. Ese es el egoísmo. Jamás en la Escritura vas a encontrar que Dios aliente eso. Jamás. Tú pensarás, entonces no me tengo que amar a mí mismo. Jamás la Biblia dice eso. Te voy a decir lo que la Biblia dice y lo dice desde el principio. 1, amarás a Dios. 2, amarás a tu prójimo. ¿Estás de acuerdo? No nos gusta mucho. Eso dice la Biblia. No dice que te ames. No dice que veas por ti. Es más, cuando tenemos la Escritura, el mayor ejemplo es Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aún estando en esa condición de hombres, se rebajó, eso quiere decir la palabra, se rebajó más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es el máximo ejemplo de cero egoísmo. Tú ves a Cristo y ves a un ser humano siendo Dios, nada egoísta. Derramó su vida por el pecador. ¿Entiendes eso? Cero egoísmo. Jamás pensó en él. No tenía dónde recostar su cabeza y dio su vida hasta la última gota por los pecadores. ¿Te parece una vida egoísta? Por supuesto que no. Jesucristo es el amor hecho carne. Jesucristo es el amor hecho persona. Por eso en la Biblia jamás encontrarás un aliento al egoísmo. Jamás. Es un pecado. Es un pecado. Dirigir tu amor hacia ti mismo es lo que va a impedir que tú ames a Dios y ames al prójimo. La palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, nos dice que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Es el primero y segundo mandamiento de la ley en importancia. Excluye el amor propio. No te tienes que amar a ti mismo. De hecho, amarte a ti ha sido la piedra que impide tu crecimiento espiritual, que impide tu madurez cristiana, que impide que Dios te bendiga, porque estás mirando por ti, estás viendo por tus derechos, viendo por tus anhelos, viendo por tus sueños, tus sentimientos, tu corazón herido, tus pensamientos, tus metas a futuro. Estás pensando demasiado en ti, cuando la Biblia nunca nos guía a eso. ¿Sabías que por eso hoy somos una sociedad carente de amor? Porque la gente no conoce el amor porque está ensimismada, pensando en sí mismos. Pensando en sí. ¿Sabes por qué los matrimonios no prosperan? ¿Sabes por qué la familia no prospera? ¿Sabes por qué en la iglesia no se percibe amor? Porque hay muchos egoístas llenando las casas y las iglesias que piensan solo en sí.
ven por sí y se sacrifican por sí. Esto es el egoísmo. Cristo en Mateo 5, 38, 42 está condenando el egoísmo y está ordenando el amor. Y hasta este momento quizá no te está gustando y créeme, va a haber un momento en que vas a querer salir corriendo de aquí. Si no es ahorita, será esta noche, porque vamos a terminar esta noche este tema, no lo vamos a terminar. Pero, porque llegará el momento en que dirás, ¿y quién me defiende a mí entonces? ¿Quién ve por mí? Si yo tengo que amar a Dios y amar a mi prójimo, ¿dónde están mis derechos? ¿Cuándo puedo exigir para mí? ¿Cuándo me toca? A ver, yo siempre doy, ¿cuándo me van a dar a mí? Cristo nos va a contestar todas estas preguntas. En el capítulo 6 de Lucas, no tiene que ir para allá, solo escuche, está el pasaje paralelo de lo que estamos estudiando. En Lucas 6, el Señor Jesucristo básicamente son las mismas palabras, pero registradas por Lucas. En Lucas 6, versículo 27, Jesús dijo, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y luego Jesús reflexiona y enseña y dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Jesucristo está enseñando, ama y cero egoísmo. Ama y cero egoísmo. Hay dos mandatos básicos en esta sección. Quiero llevarle ahí en Mateo 5. El primer mandato básico está en versículo 39. Jesús dice, pero yo os digo, este es el mandato básico, no resistáis al que es malo, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Este primer mandato básico, no resistas al malo, no resistáis al que es malo. Y el segundo, lo veremos después, está en el versículo 43. Versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44, pero yo os digo, aquí está la regla, amad a vuestros enemigos. Aquí tienes las dos órdenes de Cristo. No resistas al malvado y ama al malvado. No resistas al malvado y ama al malvado. Son las dos órdenes de Cristo. Es lo que sigue cuando Él dice, pero yo os digo, no resistas al malvado. Y luego abajo, pero yo os digo, ama al malvado. No resistir al malvado, lo que está en el versículo 39, es una manera de decir no seas egoísta. Porque como vamos a ver, cuando tú te opones al malvado, es porque estás buscando tu propio egoísmo. Y Cristo dice, no resistas al malvado, ama al malvado. Jesús toma una ley, versículo 38. Jesús toma una ley, dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esta es la ley, se llama la ley del talión, está en el Antiguo Testamento y la semana pasada la explicamos. Tenemos 4 puntos en tres puntos en este mensaje. Primer punto, vimos la prescripción de la ley, lo que la ley sí decía, lo que la ley decía acerca del talión, ojo por ojo y diente por diente. Ahora quiero que estudiemos en segundo lugar la perversión de los religiosos. Ok, eso decía la ley. La ley sí decía ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿qué decían los religiosos? ¿Cuál era la idea de ellos? Y solamente como un retomar el hilo, recuerda por favor que la ley del talión sí está en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús la toma y la va a explicar y la va a usar para desnudar el egoísmo de los corazones de los religiosos. La ley del talión, que está ahí en el versículo 38, ojo por ojo y diente por diente, está en Éxodo, está en Levítico, está en Deuteronomio. Y te expliqué la semana pasada que la ley del talión no era otra cosa, sino la ley justa para que en Israel se aplicara el castigo adecuado por los jueces a los delincuentes. La ley del talión no era una ley de justicia personal, era una ley de justicia legal. Era para la sociedad, no era para las personas unas a otras. Dios nunca quiso eso. Ojo por ojo y diente por diente nunca fue una permisión para vengarnos. No, eso no es bíblico.
Por favor, no le enseñes a tu hijo, si te patean, patea, porque Jesús dijo ojo por ojo y diente por diente. Eso no es lo que enseña la Escritura. Te expliqué la semana pasada que fue una ley para Israel, operada por los jueces, no era algo personal, y era para controlar el orden y disminuir la delincuencia. Era una ley justa. Limitaba la venganza para que ni se quedara corta ni excediera a lo que se había cometido, a la fechoría. Por eso, si ya vimos la prescripción de la ley, ahora quiero que veamos, como dije, la perversión de los religiosos. La perversión de los religiosos. ¿Qué decían? Versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ahora recuerda, Cristo ahí no está citando realmente la ley del Antiguo Testamento, sino la ley de ellos, lo que ellos habían dicho. Los rabinos enseñaban esto. Y para los rabinos básicamente había dos ideas. Número uno, cuando enseñaban esto del ojo por ojo y diente por diente, ellos enseñaban dos cosas. Número uno, enseñaban, es lícito oponerte a tus enemigos. O sea, se vale. ¿Alguien te hace mal? Se vale, está bien. Oponte a tus enemigos. Vuélvete también su enemigo, es lo que estaban diciendo ellos. Es lícito. Si alguien te daña, entonces tú puedes resistirle, tú puedes oponerte. Si te dañan de alguna manera, incluso puedes exigir tus derechos y volverte sus enemigos. Y si es necesario ir hasta las últimas consecuencias, hazlo. Eso es lo que enseñaban los escribas y fariseos. Es lícito volverte en contra de los que te dañan. Pero había otra idea que ellos tenían y es lícito odiar. ¿Sabías que en tiempos de Cristo los religiosos decían, ¿se vale odiar? Eso pensaban ellos, se vale odiar. Y ellos decían, puedes odiar a tus enemigos. Ellos decían, tienes que amar a los que te aman, pero tienes que odiar a tus enemigos. Era su idea. Por eso en la siguiente sección Jesús va a corregir eso. Ellos pensaban así, se vale volverme enemigo de ellos y se vale odiarlos. Me dañas, eres mi enemigo y te odio. Y ellos tenían odio y tenían rencor y decían, estoy bien con Dios. No estoy haciendo nada malo. Tengo odio contra esa persona, pero estoy bien porque Dios lo permite. Es válido delante de... Esa era la perversión a la que habían llegado los religiosos del tiempo de Cristo. Ellos tenían algo así como que un odio santo. Y por cierto, el odio santo no existe. Pero era algo así más o menos como lo que ellos sentían. Te hacían algo y ellos se sentían con el derecho de odiar porque según ellos estaba cobijado por la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Quiero que vaya conmigo a Levítico 19, por favor, sin perder Mateo, y que vayamos a Levítico 19 para leer algo que es fundamental y que Cristo tenía en mente, que los religiosos sabían, pero que no estaban aplicando correctamente por su pecado. Levítico 19, versículo 17, es la ley de Moisés, y dice Dios, por medio de Moisés, Levítico 19, 17, dice, no aborrecerás a tu enemigo en tu corazón. Bastante claro, ¿verdad? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Esto es lo que dice la Escritura. No aborrecerás a tu hermano. No puedes aborrecerlo. Dios prohibió aborrecer a tu hermano. Y eso está reflejado en las cartas del apóstol Juan, que si amas a Dios, ames también a tu hermano. Cristo, siendo Dios, desde el Antiguo Testamento, nos había dejado que no tenemos permitido aborrecer a nadie. Bueno, los religiosos habían hecho todo lo contrario. Ellos aborrecían a quien ellos querían y lo veían como bien. Esto muchas veces es el pensamiento también de nosotros. Odias y dices, es que odio con toda razón. Odio, pero se lo ganó ese odio. Odio por lo que me ha hecho. ¿Cómo no lo voy a odiar? A veces nos empezamos a justificar que soy hombre, soy carne. El odio es normal. No, en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo reina el amor en nuestros corazones. En Cristo Él nos ha dado de su espíritu para amar. En Cristo no aborrecemos a nuestro hermano, escucha, y ni siquiera aborrecemos a los que podrían llamarse nuestros enemigos. No aborrecemos, no lo hacemos. Esto es lo que hacían los religiosos. ¿Todo por qué, iglesia? Quiero que volvamos al punto medular que te dije al principio. ¿Por qué los religiosos habían pervertido el ojo por ojo y lo habían convertido en una justicia personal para
permitirse odiar, permitirse vengarse, permitirse resistir a los demás. ¿Por qué habían sido así? Una vez más, escucha, es por causa de su egoísmo. Ellos no querían amar al prójimo, ellos querían amarse a sí mismos. Y quiero abrir la ventana de esto de la Escritura. En el tiempo de Jesús, los religiosos eran bastante egoístas, muy poco amorosos. Por favor, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. En los tiempos de Cristo, los religiosos eran muy egoístas, nada amorosos. Por ejemplo, solo escucho. En Lucas 18, versículo 9, los religiosos dice que se consideraban justos y menospreciaban a otros. Menospreciaban a otros. En Juan capítulo 7, ellos dijeron que el pueblo era maldito. Le dijeron, esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Te estás fijando cómo eran? Eran bastante egoístas, no amaban al prójimo, les llamaban malditos, los menospreciaban. En Mateo 27:4, cuando Judas devuelve las piezas a los religiosos, ellos le contestan, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Qué palabras tan amorosas, ¿verdad? Puro egoísmo, así eran ellos, pensaban en ellos mismos. En Mateo 23, Cristo les desnudó, les descubrió este egoísmo porque dice que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. Iban a las casas y les quitaban la despensa a las pobres viudas. ¿Y todo por qué? Porque les estaban haciendo un bien orando por ellas. Solamente estaban buscando beneficio, provecho personal. Prácticamente los religiosos explotaban a las viudas. El mismo Mateo 23, Jesucristo les dijo, ustedes son tan egoístas que están cerrando las puertas del reino de Dios y no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Eran tan egoístas que si yo no entro, nadie más va a entrar al reino de los cielos. Ese era su egoísmo profundo. En Lucas capítulo 10, Jesucristo una vez más da la evidencia de su egoísmo. ¿Recuerdas la parábola del samaritano misericordioso? Tú lo conoces como el buen samaritano. No se debe llamar así, se debe llamar el samaritano misericordioso porque es el énfasis de Cristo ahí. ¿Recuerdas que Jesucristo en esa parábola humilla y les hace ver su egoísmo porque hace pasar en la parábola un levita y un sacerdote y ninguno de ellos hizo caso al necesitado, sino un samaritano misericordioso, y con esto humilló su egoísmo, porque eso era verdad. Un levita y un sacerdote nunca iban a amar a un necesitado así, nunca, porque eran egoístas, y el egoísta no ama, el egoísta ve por sí, el egoísta no sirve, el egoísta no piensa en otros, el egoísta quiere que lo complazca. Yo quiero esto en mi casa y aún en la iglesia, y si no, agarro mis canicas y me voy, como dicen los antiguos. Me voy a otra iglesia donde sí me quieran, donde sí se haga lo que yo quiero. No buscamos egoísmo. No estamos aquí para que se haga lo que yo quiero, estamos aquí para que se haga lo que Cristo quiere. Y ellos, el tiempo, por eso dije, mucha similitud hoy, en el tiempo de Jesús, los religiosos eran tan egoístas que querían complacerse así, pero no veían por los demás. En Marcos 7:11, ¿se acuerdas de la ley del escorbán? Ellos debían ayudar a sus padres y en vez de eso decían, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera yo ayudarte, y ya con eso se libraban de ayudar a sus padres. Eran tan egoístas que ni a sus papás necesitados ayudaban. Que por cierto, eso es un deber como hijo, honrar a tus padres, y esa honra tiene que ver no solo con palabras, tiene que ver también con hechos y con actos y con físicamente, para honrar a tus padres hasta la última etapa de sus vidas. Ellos no estaban honrando porque eran egoístas. Vea qué grado puede llegar una persona que no ama al prójimo ni a sus padres porque se ama demasiado a sí mismo. Los religiosos del tiempo de Cristo estaban más interesados por la política más que en lo espiritual, por eso eran egoístas. ¿Cómo sé que estaban interesados en la política? Porque se unieron a Roma para matar a Cristo. Se unieron a Roma, no les importó a Cristo, les importó sus intereses políticos. Incluso estaban más interesados en las apariencias que en el corazón. Por eso Jesucristo les dice, limpien lo de dentro para que también lo de fuera esté limpio. Ellos eran no solo hipócritas, sino egoístas. Solamente querían aparentar bien, solamente querían que la gente los viera bien. Ellos buscaban el reconocimiento. Lucas 11:43, amaban los primeros asientos en las sinagogas. ¿Ves? Egoísmo puro.
querían nombramiento, querían reconocimiento, querían que se les aplauda, querían que se les agradeciera, querían que se les ensalzara. Hermanos, en la iglesia de Cristo solo eso se hace a Cristo. Y aunque es verdad que a quien respeto, respeto, a quien honra, honra, sí, pero no como a Cristo. No como a Cristo. Estos hombres estaban buscando egoístamente el reconocimiento y ocupaban las primeras sillas y que los hombres les llamaran rabí. Todo esto era porque según Juan 12:43 amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto es un retrato de la sociedad y de la iglesia. La iglesia estamos en este nivel de egoísmo también. La iglesia menosprecia a su prójimo. Quizá no lo dices en tu corazón, ese hermano maldito es. Quizá no lo dices, pero con tus hechos lo demuestras. Con tus hechos demuestras la respuesta a Judas. ¿Qué me importa mi hermano? Allá él, allá ella, allá ellos. ¿Qué me importa a mí? Yo estoy bien. ¿Qué me importa? Estamos viviendo el mismo egoísmo. ¿Qué puede ser provechoso para mí? Es lo que nos interesa. Y nos olvidamos de las necesidades genuinas de los demás. Muchas veces no estamos apoyando y estamos buscando también el reconocimiento aquí en la iglesia. Esto es puro egoísmo. Cristo les está explicando, miren, discípulos y gente de Galilea, ustedes han oído que les han enseñado por parte de los escribas y fariseos, ojo por ojo y diente por diente. Y has creído que esa es una enseñanza que te permite oponerte a las personas y ser egoísta y no amar y no servir y no dar. Porque déjame decirle, hermano, que además de todo, ellos estaban haciendo otras 4 cosas más, estos religiosos perversos. Ellos estaban haciendo 4 cosas egoístas más que eran el clímax de su egoísmo. Número 1, ellos estaban devolviendo la bofetada. Número 2, ellos estaban peleando la túnica y la capa. Número 3, ellos no estaban recorriendo la segunda milla. Y número 4, ellos no estaban dando generosamente. Y es lo que tenemos en versículos siguientes. Eran tan egoístas, tan ensimismados, tan soberbios, que si les abofeteaban, abofeteaban. Que si les demandaban, peleaban. Que si los obligaban, no respondían. Y que si les pedían, no daban. Esto es egoísmo. Y son los ejemplos que tenemos ahí a continuación. Jesucristo les va a decir, versículo 39, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso no hacían los religiosos. 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Eso no lo hacían. Versículo 41, de cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Era opuesto a lo que ellos enseñaban. Y 42, al que te pida, dale. Esto no era la conducta normal de los judíos del tiempo de Cristo. Era todo lo contrario. Porque eran egoístas. Eran egoístas. Ellos estaban usando la ley del talión para justificar su pecado y su egoísmo. Yo quiero decirte esta mañana una vez más, no uses la escritura para justificar tus pecados. Es lo que estaban haciendo ellos. Por favor, tú no lo hagas. No tomes parte de la Biblia y digas, es que esto dice la Biblia, y lo tuerzas y entonces empiezas a justificarte por qué tu pecado lo cometes. Ellos estaban haciendo lo mismo, justificando su maldad usando la Biblia mal. No hagas esto, no hagas esto. Ellos habían pervertido la ley, tan egoístas, permitiendo cosas que eran incorrectas, y ahora llega el punto más importante de este mensaje, que es, punto número 3, la propuesta de Cristo. Hemos visto la prescripción de la ley mandaba la ley del talión, no como una ley de justicia personal. Los judíos habían pervertido todo esto, pero ahora en tercer lugar lo que más nos importa es conocer la propuesta de Cristo. Y esto está en los siguientes versículos a partir del 39 al 42. ¿Cuál es la propuesta de Cristo? ¿Qué dice Él? Nos vamos a quedar con su frase esta mañana. Mira por favor, versículo 39, Jesús dice, pero yo os digo, o sea, eso te han enseñado, que te vengues, que resistas, que odies, que te desquites, que veas por ti, que luches por tus derechos, que no te dejes.
Y tantas cosas más que me vienen a la mente que no quiero decir porque tú las sabes. Ese sentir dentro de egoísmo puro. Jesús dice, eso te han enseñado, 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Hasta ahí. Esa es la frase más importante de Cristo en toda esta sección. No resistáis al que es malo. Resistáis o resistir. La palabra griega antistemi, que quiere decir ponerse en contra de, volverte enemigo de, oponerte a. Esta palabra era muy utilizada en dos ámbitos. Uno era en la guerra. En la guerra le llamabas tu antistemi al otro ejército, tu opuesto, tu enemigo. Y también se usaba esta palabra mucho en el atletismo. Cuando había competencias de atletismo, tu oponente le decías al que tenías que resistir o oponerte, el antistemi, ponerte en contra de, volverte enemigo de. Es la palabra que Jesús usa y la usa también en Lucas. Jesucristo dice, no te opongas al malvado, no resistas, quiere decir, no te vuelvas enemigo de aquellos que te han dañado. Y esta es una grandísima enseñanza. Este es un principio bíblico muy importante. La postura del cristiano no es oponerse a los que le dañan, no es vengarse, no es buscar su justicia, no es buscar sus derechos, no es reclamar. La actitud del creyente es no resisto al malvado, o sea, no me opongo a él, no me vuelvo su enemigo. Cristo en esta frase está dando la instrucción básica de toda la sección. No te pongas en contra, dicho de otra manera, no te pongas a la defensiva. Esto lo entiendes. Cuando alguien te daña, luego te pones a la defensiva. Esto es antistemi. No lo hagas. No lo hagas. No te vuelvas contrincante de la gente. No te opongas a los que te han dañado. Cristo dice, no resistáis al que es malo. Malo es la palabra misma que se usó en el versículo 37, cuando dice lo que es más de esto de mal procede, pero quiero explicarle que tiene una diferencia. En el versículo 37 recordarás cuando hablamos de los juramentos, Jesús dice que el que habla más allá que sí, sí, no, no, de mal procede. Yo te expliqué ahí que el contexto indica más decir del malvado procede, porque la palabra es poneiros y poneiros a veces se refiere al diablo. Como en primera de Juan capítulo 5, el mundo entero está bajo el poneiros, el malvado, el maligno, Satanás. Cristo llamó a Satanás así, el malo. Y creo que en versículo 37 se refiere al diablo. Pero aquí en versículo 39 es la misma palabra, pero no se refiere al diablo. Te voy a decir por qué. Porque el contexto dice otra cosa. Jesucristo va a decir, no resistas al malo, poneiros. Pero después, ¿los ejemplos que da son del diablo? No, los ejemplos que da son de hombres, de personas, de seres humanos. Te pide la capa, te abofetea, te pide la milla y te pide algo económicamente. Entonces, no está hablando del diablo ahí, está hablando de personas. Entonces, cuando dice no te opongas al malo o al malvado, se está refiriendo a otras personas. No te vuelvas enemigo de gente. Oh, esto es muy común entre mexicanos. Nos volvemos enemigos de la gente. Nos ganamos enemigos de a gratis. Si tuvieras que hacer una lista negra de las personas que te odian porque tú has hecho algo, ¿cuán grande sería esa lista? Jesucristo está diciendo, no resistas al malvado. No te opongas, no te vuelvas enemigo de ellos. Y está hablando de personas, está hablando de gente. Ahora, quiero hacer una pausa aquí, porque es importante decir esto, hermanos. Cristo está mandando no resistir al malo, personas que me han dañado, ¿de acuerdo? Personas que me han ofendido. No resistas a ellos. Y va a dar los ejemplos. Pero la Biblia sí enseña que debemos oponernos a tres cosas. Y esto tengo que aclararlo. Número uno, la Biblia enseña que debemos oponernos al diablo, ¿cierto? Al diablo sí hay que oponernos. En Santiago 4:7, Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, misma palabra, antistemi, vuélvete enemigo del diablo. Sí, hermano, el diablo sí es nuestro enemigo y somos sus enemigos. El diablo sí tenemos que ponernos en contraparte. Con el diablo sí tenemos que ponernos a la defensiva y no activamente de querer declarar y no. La forma de estar firmes para resistir al diablo es firmes en Cristo. Porque cuando estamos firmes en Cristo, el diablo huye, ¿cierto?
Cuando estamos firmes en Cristo, el diablo huye. Al diablo es que hay que resistirlo. El diablo sí debe ser tomado como enemigo. Primera de Pedro 5:9. Después de que dice Pedro que velemos porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Versículo siguiente, al cual resistís firmes en la fe. La forma de resistir al diablo es firmeza de fe, el diablo huye. Lo mismo que dice Santiago. Tú no tienes que declarar contra el diablo, tú no tienes que echar fuera al diablo, tú no tienes que marcarle territorio al diablo, tú tienes que estar firme en la fe y el diablo huye. Es todo. Es todo. Ahora, ¿vemos que Cristo se opuso al diablo? Claro que sí. Mateo capítulo 4 ya lo vimos varios domingos. Vete, Satanás. Esto es oponerse al diablo. Y es correcto oponerse al diablo. Es correcto estar en contra de sus artimañas, de sus tentaciones, porque no somos amigos del diablo. Bueno, yo no. Y todo creyente no lo es. Nos oponemos al diablo. Pero en segundo lugar, debemos de resistir al diablo, él sí. En segundo lugar, debemos resistir al mundo. El mundo es una zona gobernada por el diablo que también debemos resistir. Por eso en 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Iglesia, como creyentes nos debemos oponer al mundo. El mundo no es nuestro hogar. El mundo no es nuestro amigo. Recuerda, mundo no me refiero a las personas. Te he explicado esto tantas veces, pero una vez más por si lo hemos olvidado. Mundo en el Nuevo Testamento, en estos versículos, no se refiere ni a la creación ni a las personas. Se refiere al sistema de maldad que Satanás gobierna. Y el sistema de maldad en este mundo de Satanás se opera por diferentes ramas, por diferentes venas. Una de ellas la música, otra de ellas la política, otra de ellas la religión, otra de ellas son las drogas, otra de ellas son la moda. Y muchas otras venas por las cuales Satanás, como tentáculos, abraza al mundo y lo lleva lejos de Dios para que sean cegados en su entendimiento y no les resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Ese es el mundo. No somos amigos de eso. No somos amigos de el sistema pecaminoso gobernado por Satanás llamado mundo. No, nos oponemos a eso. Y si sale una nueva moda, no la seguimos. Y si el mundo trae falditas y blusitas y camisas impropias y ropa semitransparente, ropa transparente, yo no sigo eso, porque no es mi amigo el mundo, ni sus modas, ni su música, ni su forma de pensar. Y si el gobierno dice aborto, yo digo no. Y si el mundo dice cualquier cosa desfachatada que está diciendo 2 hombres son un matrimonio, 2 mujeres son un matrimonio, adopción a los homosexuales, no hay problema. Si todo eso dice el mundo, yo digo no, me opongo a eso. No me dejo llevar por eso, me opongo a eso. Eso es parte de lo que es ser luz. Escucha esto, lo entendí una vez así, jamás se me ha olvidado. Ser luz es decir no cuando todos a tu alrededor dicen sí. Y ser luz es decir sí cuando todos a tu alrededor dicen no. Sí a la homosexualidad, sí a la libertad de género, sí, el cristiano dice no. El mundo dice no a la virginidad, no a la fidelidad marital, no, el cristiano dice sí. Somos enemigos del diablo y somos enemigos del mundo. Ahora, escucha esto, está incompleto lo que te estoy diciendo si no te digo esto último. Entonces, ¿qué? ¿Somos enemigos del mundo? ¿Vamos a pelear con el mundo? ¿Nos vamos a ir a manifestar al centro? ¿Vamos a poner pancartas acá afuera? ¿Vamos a tratar de escalar hacia la Cámara de Diputados para pelear desde...? No. Porque el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Te fijas? Nos oponemos a eso, pero no que nos vamos a ir a pelear. Hay gente que es activista y eso, hermanos, no es mi convicción. O sea, yo jamás me voy a ir a manifestar en contra del aborto o de la diversidad de género. Jamás voy a querer yo ir a levantar mi voz y a pasarle mi petición al gobierno. Jamás. Porque no se trata de eso, pero en mi corazón, en mi hogar y en mi iglesia, y a todo el que me quiera oír, yo le proclamaré la verdad de Jesucristo.
porque son mis enemigos los sistemas del mundo, pero no por eso peleo. Somos enemigos, nos debemos de oponer al diablo, nos debemos oponer al mundo, y en último lugar nos debemos oponer a el pecado. El pecado. En Hebreos 12:4 dice que debemos combatir contra el pecado. El pecado es nuestro enemigo. Cristo combatió contra el pecado. En Mateo 21:12 entró al templo y tuvo que azotar las mesas de los cambistas que estaban de forma deshonesta, robando básicamente en el templo, y Jesucristo tuvo que sacarlos con unas cuerdas y voltear las mesas y todo eso. ¿Por qué? Porque lo que se estaba ahí deshonraba a Dios, era pecado. Así que Cristo se opuso al diablo, Cristo se opuso al mundo y Cristo se opuso al pecado. Eso sí fue su enemigo y es el enemigo del creyente. Pero escucha esto, aquí es donde viene la potencia de lo que quisiera que Cristo nos enseñara. El cristiano debe oponerse al diablo, el cristiano debe oponerse al mundo, el cristiano debe oponerse al pecado, pero el cristiano no debe oponerse a otra persona. No debe oponerse al prójimo, nunca. Es distinto. Cristo dice, versículo 39, no resistáis al malvado. No te opongas al que te daña. No tienes permiso de hacerte el enemigo de nadie, de nadie. Esta semana una de mis hijas me preguntaba qué significa que alguien te caiga mal, porque es la primera vez que había oído en su vida eso, que alguien te cae mal, y no sabía lo que significaba, y le estaba yo tratando de explicar qué significa que alguien te caiga mal, y lo que le explicaba básicamente es, nadie, a un cristiano, nadie te puede caer mal, porque Cristo dice, no resistáis al que es malo, y está hablando de personas, está hablando de gente. No puedes volverte enemigo de nadie. Ay, pero es bien diferente. Tienes que amarlo. No, pero no es cristiano, pero es tu prójimo. No, pero me dañó. Ama a los enemigos aún. No hay para dónde escapes. A las otras personas o las amas o estás en desobediencia. O las amas o estás en desobediencia. Por supuesto, hay que amar con sabiduría. Hay que amar con sabiduría. Pero Cristo está diciendo, no resistas al malvado. Nunca debemos tener una postura en contra como enemigos a las personas. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo es que tratemos como amigos a los que naturalmente serían tomados como nuestros enemigos. Yo sé que usted tiene personas en su vida que han sido como enemigos para usted, que han dañado. Cristo dice que no los trates igual. Cristo dice que incluso si te dañan, Él nos prohíbe tratarlos como enemigos. ¿Recuerdas a Cristo? Judas lo traiciona y llega al Getsemaní y Cristo le dice, amigo. Por supuesto, no era un amigo como les dijo, os he llamado amigos en Juan a los demás discípulos, pero le dijo, compañero, compañero, ¿a qué vienes? No le dijo, me las vas a pagar, Judas, en el infierno. No dijo eso Cristo. Cristo dijo, amigo, ¿a qué vienes? Como diciéndole, aún tienes oportunidad de arrepentimiento si quieres. Cristo no trató a sus enemigos humanos con esa actitud. Incluso desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los perdonó desde la cruz. Alguien que se opone a aquellos que le han dañado es un egoísta. Esa es la idea. Alguien que se vuelve enemigo de la gente porque te han hecho daño, eso es egoísmo oculto. Eso es un egoísmo velado. Y Cristo está diciendo, no hagas eso. Versículo 39, no resistáis al que es malo. Jesús está enseñando todo lo contrario a lo que los religiosos decían. Pero Cristo está enseñando exactamente lo que la ley decía. La ley decía esto. ¿Recuerdas que fuimos a Levítico hace rato? Vamos una vez más, por favor. Levítico 19. Y leímos el pasaje incompleto. Levítico 19, por favor. Y vamos a estar terminando ahí. Levítico 19, por esta mañana. Levítico 19, versículo 18. Y leímos hace ratito el 17. Déjame leer el contexto igual, 17 y 18. Levítico 19, 17 y 18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Este era en un caso cuando el hermano judío había pecado y dice, no lo aborrezcas por haber pecado. Busca ayudarlo y restaurarlo para que no participes de su pecado. Y versículo 18, mira, fue el que nos faltó leer. Dice el 18, no te vengarás.
Ni guardarás rencor, claro, porque el rencor es parte de la venganza, siempre van juntos. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Increíble esta palabra de Dios. Sino, o en vez de eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Desde el Antiguo Testamento es claro, Dios pone como dos partes opuestas venganza y amor. El que se venga no está amando y el que ama no se venga. No te vengarás de tu prójimo si no lo amarás. No te vengarás ni le guardarás rencor si no lo amarás. Desde el Antiguo Testamento Dios había dejado claro cuál debe ser nuestra postura hacia los demás. No es de oposición, no es de odio, no es de rencor, no es de aborrecimiento. Escucha, abre tus oídos a esto. Aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, aunque te hayan dañado como te hayan dañado, aunque te sigan dañando como te siguen dañando, no tenemos permiso. Si amas a Cristo, no tienes permiso de oponerte a nadie, de volverte su enemigo. Porque en vez de eso, ámalo. Ámalo. Así que si tú crees que hay alguna persona que se merece tu odio, estás equivocado. Si tú crees que hay alguna persona que merece que tengas rencor, estás engañado por el diablo. Si tú mereces que hay personas que necesitan que tú les muestres esa animosidad, esa actitud contraria, ese rencor, porque si no, no van a cambiar, como muchas personas creen. Es que si no le demuestro que está mal, ¿cuándo va a cambiar? ¡Wow! ¿Y desde cuándo haces el trabajo del Espíritu Santo? No sabía que eres el Espíritu Santo 2. ¿Desde cuándo lo haces? No puedes, iglesia, no puedes. Venganza no cambia a las personas. Cristo cambia a las personas. Y si la gente no ve en ti a Cristo, jamás va a venir a los pies de Cristo. Y si lo único que ha visto la gente que te conoce es venganza y egoísmo, venganza y egoísmo, venganza y egoísmo, ahora entiendes por qué no vienen a Cristo. Ahora entiendes por qué, según tú, llevas años orando por ellos o ellas y no vienen a los pies de Cristo, porque lo único que han visto son ejemplos de egoísmo en nosotros. No aborrecerás, versículo 17, versículo 18, no te vengarás. Es claro, ¿no? No aborrecer, no venganza, no rencor. Versículo 18, no rencor, sino amor. Aquí es la única actitud correcta delante de Dios, de nosotros hacia las demás personas. No odio, esto es aborrecer. No odio, no venganza, no rencor, sino amor. Es lo que Jesús quiso decir. Me encanta porque Jesús en Mateo 5:39 está explicando Levítico 19, 17 y 18. Y yo me enardezco porque los judíos del tiempo de Jesús, ¿qué no sabían Levítico 19, 17 y 18? Claro que lo sabían, lo leían, lo entendían. Pero recuerda, habían pervertido la ley para ajustarla a su pecado y cumplirla y sentir que estaban bien. Pero Jesús dice, si tú aborreces a tu hermano, no estás bien. Si tú te vengas de tu hermano, no estás bien. Si tú tienes rencor hacia tu hermano, no estás bien. Ahora recuerda, aquí hermano es genérico. No quiere decir hermano en la fe, quiere decir prójimo, persona, cualquier persona. No está hablando de solo los hermanos de la iglesia. No, está hablando de cualquier prójimo. No aborrecer, no rencor, no venganza, sí amor. Eso es lo que la ley decía, es lo que Cristo enseña. Porque cuando haces esto y amas, matas el egoísmo. Iglesia, por favor, entiende esto. El egoísta aborrece, el egoísta se venga, el egoísta se guarda rencor. El egoísta no pone la otra mejilla. El egoísta pelea la capa. El egoísta no camina la milla. Y el egoísta no da. Creo que la idea ahí cuando Cristo dice eso de al que te pida, dale, creo que Cristo está hablando de aquel que te dañó. Porque suele pasar, la vida da muchas vueltas, que a veces ese que te ofendió, te dañó, te hizo daño, con los años luego se vuelve necesitado y te pide. ¿Y tú qué haces? ¿Qué te dan ganas de hacer?
Pero Jesús creo que en ese contexto está diciendo, a ese que te ofendió, te peleó la capa, te obligó la milla y te dio la bofetada, cuando te llegue a pedir, dale. Y creo que ese es el sentido, porque es lo que dice la ley y es lo que dice Pablo. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y el Señor te lo recompensará. Cristo está diciendo, cero egoísmo, ama. Ama. Terminemos en Mateo 5 y dejaremos los 4 ejemplos que Cristo da para esta noche. Le invito a estar aquí esta noche para ver los 4 ejemplos de Cristo, pero su mandato estuvo claro. ¿Cuál es la propuesta de Cristo? Versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y luego vienen 4 ejemplos que veremos esta noche. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si tú quieres entender lo que significan estos 4 ejemplos y quieres entender bíblicamente qué es poner la otra mejilla y quieres entender bíblicamente qué significa no pelear por la capa, ven esta noche y aprende lo que Cristo realmente dijo y cómo esto revela nuestro egoísmo. Para que entiendas que lo que Cristo está ordenando es amor. Y lo que Cristo está condenando es egoísmo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor nuestro Dios, estamos este día delante de ti al haber abierto tu palabra y recibido la enseñanza directa de Jesucristo de Mateo capítulo 5. Nos queda claro que no estamos muy lejos del tiempo de los religiosos. El pecado, el mundo, Satanás, todo sigue operando con la misma fuerza y aún más. La religión sigue pervirtiendo tu ley y la gente sigue creyéndose buena. La gente sigue creyendo estar bien y la gente sigue siendo egoísta. Señor, no vivimos en Galilea en tiempos de Cristo, pero vivimos en tiempos peores. La gente hoy ve por sí, piensa en sí, se sacrifica por sí, busca que le complazcan, pero no pensamos en otros de manera bíblica correcta, de manera sabia. Señor, nos avergüenza saber que ningún versículo de tu palabra nos manda amarnos a nosotros mismos y es lo que más hacemos. Nos avergüenza saber que Antiguo y Nuevo Testamento nos mandan amarte a ti y al prójimo y es lo que menos hacemos. Nos confronta saber que tú nos has dicho que no resistamos a las personas y es lo que estamos haciendo. Nos volvemos enemigos de la gente, nos ponemos en contra de los que nos dañan, nos cae mal a alguien, guardamos rencor, guardamos resentimiento, empezamos a odiar, a vengarnos, a mostrar actitudes adversas, a mostrar un ánimo opuesto a ellos, a ser groseros, ásperos, cortantes. Señor, decimos amarte, pero ofendemos a los que son hechos a imagen tuya. Qué error el de la iglesia de este tiempo, Señor. Yo te pido por eso este día que nos ayudes a resistir al diablo, a resistir al mundo y a resistir al pecado, pero amar al prójimo. Que nos ayude, Señor, a pensar en el prójimo, ver por el prójimo, sacrificarnos por el prójimo, pero nunca amarnos a nosotros mismos. Señor, nos hemos amado demasiado. Hemos visto por nosotros mucho ya. Queremos reconocimiento, queremos aplausos, somos como los fariseos del tiempo de Cristo. Estamos hambrientos de egoísmo. No nos importan los demás, menospreciamos. Solo buscamos el provecho personal, explotamos a otros, no apoyamos a nadie, buscamos solamente la vanagloria y todo eso es señal de que somos egoístas. Señor, enséñanos a amar como Cristo nos amó. Cristo quien no fue egoísta, Cristo que dio su vida, ayúdanos a seguir su ejemplo y ayúdanos a amar con el amor de Cristo. Permite que esta noche, Señor, estemos aquí, podamos comprender la plenitud del principio bíblico y que tú edifiques nuestra iglesia de esta manera. Te lo pedimos en el nombre así de Cristo tu Hijo, el Señor. Amén.